¿Saben ustedes cuál es el ikigai de su vida? Según la filosofía japonesa, todos tenemos un ikigai, lo que quiere decir un propósito o una razón de vivir. Sin embargo, no siempre es tan fácil encontrar eso cuando de pronto pasa frente a nosotros o cuando lo experimentamos. Es difícil identificarlo. No es fácil tal vez perseguirlo, pero tener un ikigai nos puede ayudar a ser más felices, a encontrar una motivación para todos los días de la vida. ¿Cómo podríamos trabajar en eso? Para hablar sobre este tema estamos en contacto con el escritor y coautor del libro Ikigai, la secreta filosofía japonesa para una vida feliz, Francesc Miralles. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, un placer. Ahora mismo estoy en Barcelona, en un club que se llama Soho, y espero que me podáis recibir bien y que podamos tener una conversación sobre el propósito en la vida. Esperamos que estar en Barcelona esté dentro de tu propósito de vida, porque, para que la cosa sea consistente. Oye, quisiéramos partir, Frances, si tú pudieras sintetizar o poner en un lenguaje más coloquial la idea del propósito. ¿Cómo le contestas tú qué es tener un propósito a una persona que está entrando en esta conversación? Sí, mira, para empezar podemos analizar la palabra Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que está compuesta de dos términos. Uno es Iki, que significa vida, y el otro es Gai, que significa merecer la pena. Por lo tanto, Ikigai se traduce literalmente como una vida que merece la pena ser vivida. ¿Y cuál es la vida que merece la pena ser vivida? Pues es una vida con sentido. Una vida en la que cuando tú te levantas dices, sé que he venido al mundo a hacer esto. Siento que mi misión en la vida es esta. Entonces, cuando tú tienes tu Ikigai, aunque hayan días que puedan ser más o menos difíciles, pues sabes hacia dónde va tu rumbo y sabes el porqué de tu vida. Francesc, a ti mismo, o sea, esta es una experiencia que te pasó por el cuerpo. Hubo un momento en que tú dijiste como, te hiciste esta pregunta y yo creo que tal vez algunas personas vivimos momentos en que decimos, bueno, ¿cuál es el sentido o cómo puedo encontrarme más con mi propio sentido? ¿Cuáles fueron para ti las pistas de que estabas en una especie de crisis de sentido? ¿Y cuáles fueron las primeras migajas de esa nueva ruta? Sí, mira, aquí has preguntado algo muy importante, ¿no? Que es de qué manera el cuerpo y la mente te informan de si estás en tu propósito o no lo estás. Entonces, hay una manera muy fácil de saber cuando, por ejemplo, en tu trabajo no estás en tu Ikigai, que es el aburrimiento. Si una tarea, una profesión, una actividad que antes te gustaba, de repente deja de gustarte, si has sido profesor o has sido trabajador de banca y al principio tenías la motivación y eso lo pierdes, pues ahí has perdido tu Ikigai. Significa que esa etapa de tu vida ha terminado y hay un despido interior. Quizás tu cuerpo está yendo a la oficina, pero tu mente y tu corazón se quedan en casa y por lo tanto hay que buscar prados más verdes. Y eso significa que tienes que encontrar otro propósito. En el otro lado, algo que te indica que estás en tu Ikigai es cuando esa actividad hace que el tiempo vuele. O sea, cuando tú estás haciendo algo, igual has estado una hora trabajando y sientes que ha sido un minuto. Pues eso significa que estás en flow, estás en tu Ikigai. Ahora, ¿es privilegio de todos tener un Ikigai o vivir un Ikigai? Porque tal vez a nuestras personas, a las personas que nos están escuchando, les suena como una especie de lujo poder trabajar en algo que te hace sentir bien. Pero, ¿cuál es tu experiencia en la vida, hablando con tanta gente que se hace esta pregunta? Sí, a ver, todo el mundo tiene un Ikigai. Lo que pasa que si tienes muchas dificultades en tu vida, lógicamente, si eres un soldado en Ucrania o eres una familia que trata de sobrevivir en Gaza, el Ikigai queda eclipsado por lo que es el puro instinto de supervivencia. Si tú tienes que procurar llegar vivo al final del día o ir a buscar agua o que no te maten, pues el Ikigai aquí no es importante. Estamos en un escalón inferior de la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes encontrar tu Ikigai si te sientes desconectado de todo eso? Pues mira, la más fácil es saber quién eres, en el sentido, si tú detectas cuáles son tus talentos, en qué eres bueno, esa es una pista muy buena para ser Ikigai. Si tú, por ejemplo, se te da muy bien comunicar, seguramente tu propósito en la vida tiene que ver con hablar con otras personas, con transmitir mensajes, con ser conferenciante, etc.
Pero lógicamente para ello tienen que estar cubiertas las necesidades fundamentales y tenemos que estar en la parte alta de la pirámide de Maslow. Ahora, acabas de dar un ejemplo que tal vez puede sonar todavía general cuando se trata de definir el propósito, porque efectivamente a mí se me puede dar más fácil la comunicación desde muy pequeña, pero creo que nunca me había sentido tan en mi ikigai como me siento, por ejemplo, haciendo Sanamente, ¿no? Que donde la cosa mía rebota y resuena con otros, por lo tanto tal vez mi propósito no es necesariamente comunicar, sino comunicar algo que le hace sentido a otros o que le mejora la vida en otros. Entonces me encantaría saber cómo uno va cerrando, doy el ejemplo de mí porque es el que acabas de poner un poco aludiendo, ¿no? Pero cómo uno va cerrando la punta, el filo de esa búsqueda, porque me da la impresión de que mientras más la ajustas, más feliz se siente, ¿o no? Sí, esto funciona por prueba y error. Mira, y de hecho, uno puede creer que ha encontrado su Ikigai, pero a veces no está exactamente en el lugar que tú pensabas. Por ejemplo, cuando yo tuve un Ikigai como escritor, pensaba que mi propósito en la vida sería escribir novelas. Pero luego escribí novelas, muchas de ellas no tuvieron éxito. No fueron, no recibí correos electrónicos de gente que estuviera entusiasmada por esas novelas. Y en cambio escribí un libro como Ikigai y miles de personas te agradecen que les hayas otorgado esto. Por lo tanto, el Ikigai es algo que se va refinando por prueba y error y que hay que estar atento a las señales de la vida. Si tú, por ejemplo, estás haciendo este mensaje y te llega un feedback de que lo que tú haces es positivo, de que estás ayudando a muchísima gente, estás en tu Ikigai. Si sientes que aún no es exactamente eso, es que quizás aún hay que modular un poco a la izquierda o a la derecha dónde está el foco. Francesc, me gusta lo que planteas porque en tu caso o en el mío, el Ikigai también te devuelve la naturaleza social de los seres humanos. O sea, de alguna forma hay algo que resuena con el colectivo. Pero me imagino que no todo el mundo viene a ser colectivo o a ser, a necesitar de alguna forma una especie de refuerzo positivo de un grupo. Tal vez existen personas cuyo Ikigai es solo o es mucho más íntimo, ¿no? Y cuya respuesta de la vida tal vez es más sutil. Para esas personas, ¿cómo descubren que están afinados? Sí, aquí has dicho algo muy importante y es que el Ikigai es algo que tiene que ver con el servicio a los demás. O sea, no hay ningún Ikigai en el mundo, no hay ningún propósito en la vida que sea para uno mismo. Siempre es para ayudar a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que su Ikigai es enseñar y pueden ser profesores en la universidad o quizás de niños pequeños o hacer un curso online o dar formación en otro lugar, ¿no? Pero lo que quieren es enseñar. Entonces, cualquier Ikigai al final lo que se trata es de encontrar algo que te haga crecer a ti mismo y al mismo tiempo algo que tenga un impacto positivo en la sociedad. Porque yo tengo comprobado que todos los seres humanos tenemos el deseo y la necesidad de impactar positivamente en los demás, en el sentido de que si te mueres mañana puedas sentir que has aportado algo, que has hecho algo de valor. Por lo tanto, otra manera de llegar al propósito vital, de llegar al Ikigai, es preguntarnos, dentro de los dones que yo tengo, dentro de lo que yo puedo hacer, dentro de los proyectos, ¿de qué manera puedo beneficiar más a los demás? ¿Cuál puede ser el camino más fácil para ello? Ya, y me encantaría llevar esa pregunta de lo colectivo a cosas que tal vez no están cambiando la historia. No sé, el señor que hace zapatos. Entonces, me encantaría saber cómo eso se materializa también, en el fondo, en el arte de hacer bien las cosas, también como un acto de generosidad con el resto. No sé si me explico. ¿Cómo tú has visto tal vez esas preguntas? Sí, a veces confundimos la ayuda a la humanidad con hacer cosas grandiosas, ¿no? Y mucha gente se bloquea porque dice, yo no puedo parar la guerra de Gaza, yo no puedo solucionar la hambruna de 1 millón de personas, yo no puedo revertir el cambio climático, pero hay muchas pequeñas cosas que marcan la diferencia y que inciden en la felicidad de los demás. Por ejemplo, si tienes un amigo que está triste porque ha perdido un familiar o porque ya no tiene trabajo, o porque se encuentra con un problema de salud delicada. Tomar un café con esa persona es ayudar a la humanidad. O si, por ejemplo,
escribes un post que quizás ayuda a 10 personas, pero quizás para algunas de estas 10 personas eso es importante. Entonces, a veces nos perdemos en la magnitud y pensamos que solo lo muy grande realmente tiene un propósito, es una misión en la vida. No, la misión en la vida está en lo pequeño. Y yo eso lo aprendí cuando era estudiante, tenía muchos trabajos de camarero en muchos sitios. Pues yo me di cuenta que incluso cuando sirves un café a la persona que hay delante, tú estás tomando una decisión vital para la felicidad del otro. Y es que puedes decidir si le tratas a la otra persona con neutralidad, si la tratas bien o la tratas mal. Si lo haces con neutralidad, se va igual que ha venido. Si la tratas mal, el estado de ánimo es más bajo del que ha llegado. Si la tratas bien, estás incrementando su felicidad. Por lo tanto, no hay trabajo pequeño, no hay interacción pequeña. Todo lo que hacemos que tiene relación con otras personas tiene impacto. Me encantaría entrar un poco en tratar de aglutinar un poco algunas de las pistas que has dado. Ya dijiste, hacer algo por otros es una ruta que te puede llevar a tu Ikigai. Preguntarte qué tan afinado, qué tan tu cuerpo y tu alma van para el mismo lado, qué tan junto andas por la vida, es una buena forma de saber si uno está más o menos centrado o tiene que mirar hacia otro lado. Y aquí acabas de agregar un tercer elemento que es construir también a través de los pequeños actos en algo así como una homeopatía de Ikigai en todas las pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué otras rutas nos pueden ayudar a resolver esta pregunta tan profunda en nosotros? Sí, aquí has apuntado algo muy interesante. Hubo una señora, una autora británica, que hace unos 25 años ideó algo que se llamó RAK, Random Acts of Kindness, que lo podríamos traducir como actos aleatorios de amabilidad. Y ella descubrió que se puede hacer cosas por personas a las que no conoces, darles felicidad y al mismo tiempo sentir una realización dentro de ti con personas que nunca sabrán que eres tú quien las ha beneficiado. Y, por ejemplo, en Italia, a principios del siglo XX hubo una iniciativa en un café de Nápoles que se llamó los cafés pagados. Y era que una cafetería tenía una lista para la gente que tenía un poco más de dinero. En lugar de pagar un café, pagaban dos. Entonces, uno se lo tomaban y el otro decía, pues este café queda pagado para alguien que no tenga el dinero. Entonces, cuando venía alguien que tenía frío, alguien que vive en la calle, alguien que está en una situación de vulnerabilidad, entraba en ese café y preguntaba, ¿hay algún café pagado hoy? Y decían, sí, mira, hay dos, este va a ser para ti. Pues mira, esto es un acto aleatorio de amabilidad que mejora el mundo y que hace que la persona que lo practique, pues no sabes a quién vas a ser feliz, pero sabes que ese pequeño gesto en el mundo cuenta. Es bonito cómo de alguna forma todas las respuestas que nos has dado igual tienen que ver con una construcción valórica donde las virtudes humanas que más hemos como recalcado, la solidaridad, la generosidad, la compasión, tienen una función. Y por lo tanto, ¿será también otra ruta para encontrar el Ikigai, cultivar las virtudes, las históricas, las que todas las religiones o los pensamientos de alguna forma han impulsado? Sí, mira, aquí podemos poner un ejemplo curioso. Benjamin Franklin, que es uno de los padres de la patria de Estados Unidos y además inventor de cosas raras, ¿no? Como el pararrayos, era un chico de una familia muy pobre. Bueno, una familia que eran tantos hermanos que no se les podía dar formación a todos, entonces tuvo una escolarización muy corta y tuvo que trabajar cuando era muy pequeño. Entonces, él quería aspirar a un propósito mucho más grande. ¿Y qué es lo que hizo Benjamin Franklin? Pues él lo que hacía era leer biografías de grandes personajes. En esas biografías él detectaba valores o virtudes que a él le faltaban y se dedicaba con un sistema de tarjetas que él había creado toda una semana a practicar ese valor. Por ejemplo, si él leía la biografía de Julio César y veía en él el valor pues, de la valentía, durante una semana intentaba cada día hacer al menos una cosa que demostrara que era un poco más valiente. Y eso lo mismo sucedía con la prudencia, la paciencia. Entonces, saber qué es lo que no tenemos puede ser también una manera de automejora muy parecida al Ikigai, porque el Ikigai no siempre es algo externo, ¿no? Montar una empresa o hacer un viaje a la India para conocer
no sé, los sabios gurús de no sé dónde, puede haber un ikigai de automejora que dices, mira, hasta ahora no he prestado ninguna atención a mi cuerpo y hago como propósito vital hacerme responsable de la salud de mi vehículo para la vida. Entonces, estos propósitos internos también son una forma de ikigai que llevamos incorporado. Cuando uno se aproxima a la idea del Ikigai, es como una montaña, ¿no? Parece que fuera una sola gran cosa, una gran verdad que uno identifica. Pero cuando tú hablas de esto, hablas de esta cosa grande, pero también hablas como de varios Ikigaicitos que componen el Ikigai, o como si el propósito también estuviera lleno de unidades más pequeñas, como voy a cuidar mi cuerpo, o voy a ser un poco más amable. Háblame de eso, como ¿es el Ikigai una cosa o un conjunto de cosas? A ver, normalmente el Ikigai se relaciona con actividades y propósitos, ¿no? Pero también puede ser interior. Y aquí hay algo interesante decir, que la gente inquieta suele tener más de un Ikigai. De hecho, muchas tienen dos. Ejemplo, ¿no? Franz Kafka, el gran autor de La Metamorfosis, El Castillo, América, etc. Él tenía un Ikigai profesional de abogado. Cada mañana iba a trabajar a la oficina en una empresa de seguros que aún existe, que se llama Generali. Y luego por la tarde, después de dormir una larga siesta, tenía un Ikigai de escritor y dedicaba largas horas hasta la madrugada a escribir textos que hoy son parte de la literatura universal. Y imaginemos ahora, por ejemplo, una mujer joven que tiene pasión por su profesión y de repente tiene un bebé. Pues ese bebé también se convierte en un ikigai, ¿no? Porque es esa personita que ahora atrae toda tu atención y que es tu razón de vivir. Por lo tanto, se puede tener más de un ikigai, se pueden tener dos y a veces incluso tres, pero siempre habrá uno que nos estará absorbiendo más tiempo que otro. En estos tiempos de desazón, de dolor, tú dabas varios ejemplos de esas cosas que realmente nos conmueven, incluso sin estarlas viviendo en primera persona, como la guerra, como la muerte, como el hambre. Em, cómo logras conectar con el sentido cuando te encuentras con alguien que está conectado con ese hoyo negro, ¿no? En todo sentido, o sea, cuesta mucho mantenerse entero cuando estás enfrentándote todo el tiempo a ese tipo de informaciones. Sí, aquí hay un gran problema para mantener el ánimo alto. A ver, para poder desarrollar tu Ikigai, para desarrollar tu propósito en la vida, necesitas cierto grado de optimismo y de energía. Tú no puedes estar deprimido y pensar que el mundo es una porquería y servir al mundo. Es muy difícil porque eso lo que pasa es que te desempodera, ¿no? Te descarga de energía vital. Entonces, teniendo en cuenta que las noticias están sesgadas, las noticias tienen un sesgo negativo y es que si hay 300 países en el mundo y en 4 están pasando cosas horribles, te van a enseñar esos 4 y no te van a enseñar los países donde no está sucediendo nada. Entonces, esto puede producir una confusión y mucha gente que ve las noticias cada día, que ve todo lo que pasa, lo que nos muestran, puedes pensar que vivimos una especie de apocalipsis y que es el fin del mundo. En realidad, eso es una parte del mundo y una parte de lo que está sucediendo en la historia, ¿no? Por lo tanto, mi consejo es, si quieres ser útil a los demás, intenta filtrar un poco tu dosis de noticias según el nivel de verdad y lo que te afecte, lo que estás viendo, porque necesitas preservar tu energía para aportar tu granito de arena. Yo, por ejemplo, no veo noticias porque me afecta mucho el dolor humano. Entonces, ya me entero igualmente, me llegan de un modo u otro, pero no me pongo a mirar lo que pasa en las guerras o en las peleas entre políticos porque sé que me vacía de poder. Es un consejo sabio de cómo mantenerse en el mundo y también un poco en uno mismo. Para cerrar, me gustaría saber qué rol le das tú a prácticas como la respiración, como la meditación o el mindfulness, todas estas técnicas que de alguna forma te ayudan a separarte y aprender a mirar. Sí, hombre, a ver, todo lo que sea recuperar la calma y centrarse en uno mismo te va a ayudar a desarrollar el Ikigai, porque para desarrollar el Ikigai lo que necesitas es foco. Si tú estás disperso, si tú estás atendiendo varios frentes a la vez, si tú estás en el multitasking, va a ser muy difícil que puedas desarrollar un propósito de vida poderoso. Lo que necesitas es poner la atención en una sola cosa. Y eso se entrena. Y, por ejemplo, el mindfulness
nos entrenan para poner atención en el cuerpo a través del body scanning. La respiración consciente lo que hace es que nos entrenemos en prestar atención al aire que entra y sale por las fosas nasales. Entonces, cualquier práctica espiritual es una práctica de foco que luego podemos aplicar a aquello que haremos como propósito de vida. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y por el esfuerzo. Nos costó mucho, la gente no sabe tener este encuentro, pero quien se pone como Ikigai tener una entrevista lo logra. Ese es mi aprendizaje. Muchas gracias. Un placer muy grande. Gracias por la bella entrevista. Nosotros queremos que ustedes puedan hacerse la pregunta sobre si se han hecho la pregunta, al menos. Vale la pena pensar que a veces los caminos y las rutas para encontrarse con uno y con otros están súper a la mano en los gestos cotidianos que hacemos todos los días y que vale la pena hacer un cálculo sobre la energía que quiero poner en una cosa y en otra. Son algunas de las ideas que nos ha dejado esta conversación y con las que queremos irnos a una pausa, pero ya volvemos con más de Sanamente.